Bienvenidos, hoy lunes. Qué placer estar con ustedes a esta hora de la tarde. Como siempre, aquí la primera mesa de opinión de Antioquia para Colombia. Presentes, muy contentos de estar con ustedes. El que de amarillo se viste, pero usted no está amarillo, usted está de un amarillo verdoso. A su belleza se atiene. Verde limón. Verde limón, sí. Ese es, Verde limón, ay, sí, no. está Eso es como, amarillo. está como ácida hoy. ¿Será? Pensar. Ay, ay, don José Gil, ¿cómo le fue a su equipo de fútbol, hombre? Nacho, a mi equipo no le fue porque jugó el pasado jueves. ¿Pero Partido cuál? ¿El adelantado. colombiano, el europeo, el de Sudamérica o cuál de todos los que usted tiene? Mentira, no, al europeo le fue bien. Ganó 6-1 al Girona. Y continuó con un amplio récord en el fútbol español, Nacho. Pero yo tengo varios, pues. En Europa le cuento que tengo, en el caso de España tengo al Barcelona, en el caso de Inglaterra tengo al Tottenham, que también ganó. Eso se llama un hincha fiel. En Holanda Sí, sí. le hago fuerza al PSV Eindhoven. Una hincha fiel como a 20. En los otros países sí no tengo equipos. Muy bien, oiga, desde Ibagué, Tolima, Ángel Useche. Buenas tardes a todos, Tomás, don Angie Garrido desde Bogotá, saludos, Alexander Iglesias Loaiza, a todos los señores, en fin, todos los que están conectados, gracias, desde Norcasia, Caldas, Magnolia Quevedo Gil, Juan Diego Díez, qué buen programa. Nos complace tanto estar con todos ustedes, no se alcanzan a imaginar. Muy buen comienzo de semana, el Señor los guarde, qué rico, de nuevo sabor de todo y de ustedes. Qué bien, muchas gracias a todos por ser televidentes. Aquí ya si sobrevivimos a todo lo que pasó el fin de semana, sobreviviremos muchos días más. Don Duber, venga por favor que le tengo unas preguntas a usted. A ver, Nacho, cuénteme. Que llega el PRI. Duber, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, Nacho, muchas ¿Qué gracias. cuenta? Hay bastante por contar, Nacho. Tenemos una situación difícil de orden público en el municipio de Ituango y precisamente el alcalde del municipio nos va a acompañar más adelante para contarnos sobre la situación por la que viene atravesando este municipio. Recordemos que de allí salió el Frente 18 de las FARC y por esta situación pues hay unas disputas que vienen cobrando varias vidas desde hace ya algunas semanas allí. Por eso tendremos al alcalde Nacho para que nos amplíe esta información. Don Omar Fontalvo, hola desde Venezuela, cuéntenos cómo va usted. Uno recibe a veces, pero no, yo no creo que a todos los venezolanos pues esté la situación tan horrible. Algunos de pronto sí podrán estar mucho mejor, porque si no... Los que trabajan con el Estado, Nacho. Don Omar, Únicamente. cuéntenos, saludos desde España, Ale Giraldo, desde Venezuela, desde Palm Beach, en la Florida, Jaime Campo, qué bien, ya todo el mundo sabe que este programa existe y cada vez vamos creciendo más. Bueno, don Germán Mendoza, ¿usted cómo le va? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes desde todas las partes. Yo también estoy leyendo aquí mucho reporte de sintonía de varias partes, no solo de Colombia, sino del mundo. Hablemos de helicópteros, Nacho. Sí, señor. Ale Giraldo, desde España, bienvenido. Óigame, a falta de uno, dos. 2 helicópteros. Sí, señor. En Mariquita 1 y en Sutamarchán. Sutamarchán se llama ese sí. pueblo, en Boyacá. Otro. El primero fue con un congresista que se llama Rodrigo Villalba, es este que estamos viendo ahorita. El señor es candidato por el Partido Liberal, ya es congresista, y le cayó encima a esta gente que estaba entrenando en esa cancha, el alcalde de Mariquita y la gente de ahí dice, no teníamos idea de que nos iba a caer un helicóptero en la cancha, había cerca una base de la policía, había un aeropuerto cerca, una pista, y este es el segundo, del señor Ciro Ramírez, del Centro Democrático, iba ahí y cayó en Sutamarchán. El alcalde de Sutamarchán dice lo mismo, a nosotros no nos avisaron, nadie nos pidió permiso para esto, y los pilotos y la gente de las empresas dice, teníamos todo en regla, no hubo ningún riesgo para la comunidad. El hecho es que hubo susto porque cuando uno está en una cancha, Nacho, y le aparece un helicóptero de un momento a otro, y no solo que se ubique en un lado de la pista, de la cancha, sino que se vaya desplazando hacia donde uno está, los niños se asustaron, los profesores que estaban entrenando a estos muchachos asustados en los dos casos, había gente en las canchas, y me parece pues que si se va a utilizar una cancha para aterrizar, pues que se puede hacer, pero hay que evacuar el lugar, hay que tomar todas las medidas, pudo haber un accidente,
puede haber pasado a mayores y sería bueno que los señores que están haciendo campaña ahora pues se cuidaran un poquito más de esto y que evitaran el problema y que busquen unas pistas adecuadas o al menos pidan los permisos y evacúen la zona. A mí, Pero Germán, entonces- en el Creo que a mí primero me se regañaron. nota- en el primero nota las claras que el aterrizaje fue como de emergencia. Sí, Porque el como a 1000. helicóptero, sí, fue a 1000 y la parte de atrás estaba toda despejada y se fue antes buscando. No gente pensaría ubicada. que Sí. Bueno, ahora la quieran Ale cambiar, es Giraldo, que distinto. nos escribe de España, no es Ale Giraldo, sino Alejandra. Alejandra. Bueno, a mi pariente por allá lejano, don César Alberto Verona Carrasquilla, desde Cali. Yo soy López Carrasquilla y Carrasquilla no hay muchos en Colombia. Yo creo que todos venimos por allá como de los mismos, porque los Carrasquillas, ay, 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 qué temperamento. Bueno, señores, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, yo le voy a decir una cosa a usted, Germán. Hace mucho tiempo el exgobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria, tuve la oportunidad con él de ir a hacer un recorrido por todo el nordeste. Fuimos a Tarazá, fuimos a Caucasia, fuimos obviamente en el helicóptero de la gobernación de Antioquia. La misma cosa, Germán. Todos los muchachitos están en la cancha de fútbol, ahí aterrizaba el helicóptero, pues hay zonas donde realmente no hay más opción que estas canchas comunitarias. Sí. Lo que tengo entendido es que sí tenían los permisos, donde no los Eso tuviesen, dicen pues, las empresas, pero los alcaldes de esas localidades, Nacho, están diciendo a nosotros no nos avisaron. Los dos coinciden en eso, no nos avisaron, eso nos tienen que avisar para saber qué medidas tomamos. Estaban los niños jugando, por ejemplo, en el caso de Mariquita, ahí entrenan niños fútbol. Y decía una persona que no está ahí en el video, pero veíamos algunos testimonios que entregaba a medios de comunicación. Decía, sí, llegó un señor corriendo a decirnos, vea, ayúdenos a evacuar, que viene un helicóptero. Cuando llegó el helicóptero y les cayó casi encima. Y en el otro caso, insisto, Nacho, dice el alcalde de Sutamarchán, no sabíamos qué iba a pasar. Y además, no era el único lugar donde podían hacerlo. En el caso de Mariquita, dicen allí que hay una escuela de la policía que tiene pista o tiene un espacio para que se aterrice y también hay una pista adecuada para esto. Entonces, ¿por qué escogieron la cancha? Seguramente es para no caminar tanto. ¿O será que es que porque ya se yo creo ¿Sí fue volvió? una emergencia? No, pero, Pero no, no se, lo no- manifiestan. Esos dos sitios tan pegados. ¿Y pero aterrizaron no ahí? se ha hablado de emergencia. Nunca, el señor Villalba reconoció que iba ahí y dice no hubo ningún problema, nunca estuvo en riesgo nadie. Las empresas están mandando comunicados diciendo que todo estaba en regla, que no había ningún problema, ninguno se declaró en emergencia. Entonces ya eso de la emergencia sí es como... ¿O será que ya se volvió costumbre desconocer algunas normas para ir a hacer campaña Porque- a ciertos sitios de Colombia? Porque puede ser, Lina, que los congresistas, como están haciendo correría por todo el país, llegan muy cansados y no quieren caminar mucho al lugar donde los están esperando. Entonces hay que considerarlos que están Que cansados. no tal vez. se repita, que no se repita. Ay, sí. Bueno, por aquí tengo que saludar a, me imagino que es John Pérez, desde Santiago de Chile. Sí, ya invitamos al señor Iván Duque, a todos los tenemos invitados. Inclusive estuvo usted hoy donde uno, cuéntenos qué pasó con este candidato, ¿con quién estuvo? Vea, Nacho, hoy estuvo Ordóñez en la ciudad de Medellín, tuvo una atención con los medios a eso de las 10 de la mañana. Él está haciendo recorridos por diferentes puntos del país y hoy le tocó el turno a la ciudad de Medellín. Él habló de diferentes temas, entre ellos se le preguntó por la negociación con el ELN. Él dice que si él llega a ser presidente no va a continuar con esas negociaciones, que ellos se tienen que someter a la justicia, que no va a haber impunidad y que muy bueno sería poder llegar a un acuerdo, pero que paguen cárcel si así lo tienen que hacer. También habló de otros temas, Nacho, que me llama la atención. Por ejemplo, él hablaba acerca del IVA, mencionaba bajar el IVA al 16% y en sus 4 años de mandato pasarlo del 16 al 10%. No sé qué tan viable sea eso, porque ya hemos escuchado diferentes posturas que dicen que antes tienen que subir y no bajar. Él propone bajar. Y frente al tema de la salud, que también es como uno de los temas más fuertes en todo el país, él menciona que continuaría con las EPS, pero que las EPS no serían las encargadas de manejar los recursos económicos, sino que sería alguien del gobierno nacional. Nacho, esa propuesta del IVA es el típico populismo de derecha. Claro. Eso no se pero puede, recuerde que o sea, podemos, eso no porque da nos resultado. regañan de izquierda y de derecha. Si hablamos de los unos y de los otros, terminamos regañados aquí. No, aquí hablamos de todo, señores, lo más de bueno. Sí, Germán, eso, José Fernando Gil, eso es una irresponsabilidad. Usted a mí que nos gusta un poco la economía, pensaría uno que sí se podría sostener en la cifra en la que está. Inclusive, si hay algunos recortes en el Estado, dicen, en la operación del Estado, dicen los que saben, podría volver al 16, pero si se desmonta un poquitico de todo lo que se está gastando en el Bajarlo Estado. al 10, pues, está Pero imposible.
al 10 no, al 10, y es más, muy pocos países los tienen por allá, eso es muy difícil. Bueno, ¿y qué más le dijo a usted el candidato? ¿Era nada más con periodistas o estuvo en la calle haciendo manifestación? No, tuvo otro evento con comunidad, incluso iba para una universidad, pero nosotros no lo acompañamos a ese evento, solo estuvimos en la rueda de prensa y esos fueron como los puntos más significativos. Él mencionó que mucho se hablaba, que él dice que en caso de que otra persona gane la consulta, ¿qué va a pasar con él? Él dice que está muy claro y que desde un principio se había pactado que el que quede segundo será el vicepresidente, que él espera que tanto él como los demás estén de acuerdo con eso y que lo cumplan en el momento. Don Jairo Molina desde Barranquilla, gracias por vernos. También a usted, Elkin Martínez, desde el Caquetá. Qué rico, cada vez vamos más y más lejos. Marta Lucía, la doctora Marta Lucía está completamente invitada. Todos. El señor Petro nos canceló la semana pasada y por ahí derecho también nos regañó. Mejor dicho, aquí vamos con todos los queremos tener y sobre todo escuchando sus propuestas. Vamos a ver. Esperemos que la agenda así se los permita porque es bien compleja. Además que es que aquí les damos tiempecito, aquí no es ¿qué hubo, cómo está y hasta luego? No, aquí les damos más de una hora para que nos socialicen todas sus propuestas. Será que es mucho tiempo, pero bueno, vamos Nacho, a ver. en el caso de Marta Lucía, pues está tratando de agendar con ella. Ella regresa a la ciudad de Medellín el 3 de marzo, pero como cae sábado, pues no es posible que nos acompañe, entonces están tratando de mirar un espacio en semana cuando estén acá para venir a acompañarnos. Usted me dice que viene con muchas noticias hoy. Nacho, tengo información, Cuente, sí. a ver. Nacho, mire, en delicado estado de salud permanece el boxeador Miguel Ángel Vargas, que es un Hombre, joven qué de triste. 20 años, que el pasado viernes pues sufrió un atentado, una golpiza, mejor dicho, en el municipio de Bello, en el barrio La Gabriela, en la zona conocida o en el sector conocido como La Orquídea. El hombre pues allí se quería ganar como una platica extra, decidió ir como a hacer unos trabajos de albañilería y todo esto, lo enviaron a comprar como unos repuestos y un material. Cuando retornaba al lugar donde estaba realizando el trabajo, fue abordado por unos jóvenes, dicen, que quienes le preguntaron que de dónde era, que qué hacía por el sector, pues él les dio como todas las explicaciones, pero sin embargo nos cuentan que lo agarraron a golpes, le dieron con piedras, Pero no se puños, sabe por qué, tablas. es que estoy impactado con la noticia, hombre. Un muchacho joven, deportista, Sí, Nacho. trabaja en obras porque se quiere ganar una platica Exacto. adicional. Dicen que fue por el caso de las fronteras Fronteras invisibles, muy que bien. llamamos. Él está en cuidados intensivos, tiene múltiples fracturas en el rostro, pues la verdad es que está muy delicado. Los padres y el entrenador de él estuvieron en horas de la mañana en la fiscalía, pues ante las autoridades poniendo todo el denuncio respectivo y esperamos que se mejore porque representó a la ciudad de Medellín en los Juegos Departamentales en esta disciplina. Siguen preguntando por aquí. Sí, ya invitamos a Petro. Esperamos que venga. A todos, a la doctora Marta Lucía también. Le vamos a hacer Ay, una sola ok. pregunta y nos vamos a parar y ella ya contestará todo el rato, dicen por acá. Que no le demos la palabra como dicen. Nada, no, aquí lo vamos a tener Todo a el mundo. todos. Hombre, leía con mucho interés por estos días cómo ya los europeos dicen y lo tienen clarísimo. ¿Qué? En el 2025 los vehículos eléctricos serán más baratos que los vehículos de combustión. Que la fecha tope para que esto empiece a cambiar va a ser el 2025. En 7 años, menos de 7 En años. 7 según años, eso. por Dios. Pero en Colombia, Nos como estamos de atrasado, preparando. no creo que sean en ese tiempo. ¿En qué vamos entonces con esta emergencia? Cuenten a ver, en la contingencia ambiental. Bueno, Nacho, no, todavía continúan las medidas que ya se había anunciado la semana pasada. Dicen las autoridades que esto va, como ya les había mencionado, hasta más o menos el 7 de abril. Ellos habían mencionado que en caso de que se tomen otras medidas adicionales o se suspenda, avisarán con tiempo a los diferentes medios de comunicación, pero las medidas que se han tomado, por lo menos el reporte que nos han entregado, es que han dado algún tipo de resultado. Recuerden, Nacho, que como les comentaba, ya no es la medición que solo tiene el área metropolitana, sino que es una medición que se está haciendo a nivel nacional, o sea, con unos parámetros a nivel nacional, y lo habíamos mencionado, aunque muchas personas están disgustadas, que las motos también estén dentro de esas medidas. Me parece positivo que no solo sean los vehículos particulares o solo se le eche la culpa a un sector, sino que todos hagamos parte de la Y solución. me los voy a echar encima. ¿Usted está de Cuente. acuerdo que me los eche encima? ¿A quiénes? Cuente a ver. A los A los motonetos, motociclistas. Motociclistas. a los motociclistas. Y también deberían pagar peaje. Sí, total. Sí, también, una también, cuota por Dios, mínima, pero Aquí eso no gasta la carretera, eso sí gasta la carretera. Obvio.
No me Pues dio como tiempo, son pero me llegó tantos. un informe de la accidentabilidad en Colombia y me pareció positivo. Pues no, o sea, las cifras me parecen bastante buenas. No es pues que pues, mientras haya un solo muerto, es triste. ¿sí o no? lamentable, pero sí ha Mañana reducido. me llegaron ahora muy tarde y no las pudimos graficar. Mañana se las voy a mostrar de todas las autopistas de este país. Bastante interesante el dato. Don Germán Mendoza, sáqueme de una duda. Entonces, ahora vamos a tener un tarjetón que dice partido X, Y, Z, tan, y numeritos con cada candidato. ¿Ustedes van a unos tarjetones de este tamaño o Una qué? sábana. Es Sí. complicado, Nacho. Acuérdese que nos lo decía aquí, creo que era el doctor Rodolfo Correa, si no estoy mal, alguno de los invitados que teníamos aquí, ¿no? O el doctor Tobón, que esos tarjetones son muy complicados porque es que como hay tantos candidatos, bueno, a la Cámara determinados partidos, determinados candidatos y al Senado muchos más. Entonces la gente se complica es porque como no aparecen fotografías. Otra cosa es en la presidencia que ahí aparece la foto y la gente dice, este es. Pero por el Senado y la Cámara es por el número y el partido. Tiene que la gente saber cuál es el número del candidato que le gusta o Llevar el pastelito que llaman. el pastelito a veces pasa, lamentablemente pasa en este país, que le pasan el papelito a la gente ahí antes de entrar al lugar de votación con el que debe marcar. Lamentablemente pasa eso. Es muy complicado, Nacho, son Bueno, muchos entonces, candidatos. Le hago la siguiente pregunta, pero me imagino que aparece un logotipo, porque me la están haciendo aquí, del partido. Del partido. Sí, claro. Liberal, el de las Claro, facciones. claro. Entonces, cuando yo le pongo una X a ese partido, ¿cómo se reparte ese voto en esas listas o cómo funciona eso, Germán? Bueno, Nacho, yo voy a contestar lo que sé, pero no tengo la seguridad de esa respuesta que le voy a dar. Ahorita vamos a tener un invitado que sabe mucho de este tema y él nos va a corroborar y me va a decir si estoy equivocado o no. Lo que yo sé y que siempre se habla en estas épocas es que uno vota por el candidato, pero si vota por el partido también el partido recibe esos voto votos. cuenta. El voto cuenta para los partidos y eso hacen lo que se llama la famosa cifra repartidora, que eso no lo ha podido explicar nadie ni lo ha podido entender nadie. Es muy complicado, también nuestro invitado nos ayudará más adelante. Listas abiertas, si uno marca por el logo, me imagino que se van repartiendo los votos de ahí para abajo. Nacho. Pero lo vamos a consultar. Sí, no, lista abierta, lo que llaman la lista abierta, voto preferente, es que aparece, cada El persona candidato. aparece con nombre propio y con su número. La lista cerrada, o eso se llama... Sí, lista cerrada. Uno por Lista partido. cerrada, sí. Eso es por el partido. Perfecto. Es decir, Y el partido todo es el mundo uno vota por por partido. el partido y ahí con todos Y esos ellos ya votos están en un comienzan orden en el orden en que es están. lo que le está pasando al señor José Obdulio, que está en ¿Qué? el puesto 60. Sí. Tiene la Él ubicación le va a número tocar 60. gargarear para que lleguen hasta allá. Pero, Sí. pero no es por eso, Nacho. Lo Entonces, que pasa ¿por es que qué? hay unas personas que obviamente son muy populares o muy Sí, tienen más conocidas, reconocimiento, sí. Tienen más reconocimiento y obviamente están posicionando su número en el tarjetón del partido. Perfecto. Y de hecho acá tuvimos una que en varias ocasiones nos mencionó su número en la lista del Partido Liberal. Y en el caso del señor José Obdulio Gaviria, el señor José Obdulio la primera vez que llegó al Congreso en esta época lo hizo en una lista cerrada. Arrastrado. Donde estaba arrastrado por su ubicación en el tarjetón. Él era uno de los primeros. A este tiro, él es el número 60 y a él le toca rebuscarse sus votos. Muy Y bien. puede existir en Ya su es partido lo de él. otros Oh, eso. que se lo rebuscan más. Entre otras, en estas elecciones, para el caso de ese partido, el Centro Democrático, y de todos los partidos, los principales rivales de cada candidato son los otros aspirantes del mismo partido. Ya. O sea, quienes aspiran por el Partido Conservador Liberal, la U y demás, los principales rivales son las otras Los mismos personas que tienen compañeros. número distinto dentro de ese partido. ¿Quiénes van con lista cerrada esta vez? Que yo sepa ninguno. Ninguno, no sé, ¿cierto? no sé cómo sea el tema de las FARC. Ahí que le sería de van pronto la poniendo única. ustedes trabajo a No sé. Germán lo más de bueno. Bueno, Sí, lo averiguamos. Luz Elena desde Jardín, hermosa tierra. Todos los que nos están viendo por fuera de Colombia y de aquí, de otros departamentos, los invito, vayan a Jardín. Qué hermosura de pueblo, como tantos que hay en Colombia. MT Torres, vea, yo pienso que, y me pregunta, ¿por qué no hacemos más cárceles en Colombia si no hay, y si hay tanto delincuente? Bueno, lo primero es que volvemos, insistimos, la reforma de la justicia y que hay que personas deberían pagar mucho más. No, eso es como por qué no hemos tenido una reforma al tránsito y transporte de este país, ¿no? Los gobiernos van dejando eso, lo van aplazando, lo meten en el cajón y el problema se va volviendo mayor y mayor y mayor.
no entendemos. ¿Será que no hay recursos? Probablemente. La Este gobierno política. gastó demasiado en infraestructura. Estoy sorprendido. Tuve la oportunidad ahora de ver el aeropuerto remodelado de Santa Marta. Espectacular. ¿Para qué? Pero bien hecha, bien gastadita la plata. Un aeropuerto decente y digno, como se lo merece la ciudad. Muy bonito. Sí veo una obras de infraestructura, las doble calzadas que hay por allá. Pues aquí en Antioquia todavía no, pero bueno. Pero es llegaremos. que, Nacho, no hay una política carcelaria que a nivel nacional haya funcionado. Se supone que cada municipio se debe encargar de sus cárceles y por eso, por ejemplo, en Antioquia se empezó a trabajar en la de Yarumal, pero de ahí para adelante como que se permite hacer más construcciones por ingresos, no. Pero es que se supone que cada municipio debe tener su cárcel y no la tiene. Exactamente. Al no tenerla se congestionan, por ejemplo, las de la ciudad de Medellín, o sea, las más cercanas al Valle de Aburrá. Claro. Sí, ahí lo que querían hacer era un estudio. Sí. ¿Cuáles son los municipios mayor generadores de precios? O que no lo tienen, para que las tengan. Entonces, de acuerdo a eso, entonces Medellín haga 5 cárceles. Que se supone, Nacho, que Medellín debería tener una cárcel para sindicados, Eso. pero como está aquí Bellavista, allí Pedregal y está la de Itagüí, pues entonces no se preocupan mucho ni le invierten mucho. Lo que está haciendo ahora el alcalde es con la cárcel el proyecto en Yarumal, que junto con la gobernación están aportando dineros precisamente para descongestionar un poco estas cárceles del Valle de Aburrá. Es como un pañito de agua tibia, Sí. porque es que realmente lo que necesita la ciudad de Medellín es una cárcel grande, porque aquí en Medellín anualmente hay muchas personas capturadas sindicadas de delitos. Y se supone que Yarumal, Germán, va a tener capacidad para 1.200 personas. Exacto. Y 1.200 personas, juntando todas las cárceles, la verdad es que es 1.200 son muy... los que capturan en un mes. Imagínese. Pero vea, yo sí estoy en desacuerdo con eso de las cárceles, porque yo creo que aquí construimos cárceles y se llenan todas y se llenarán y siempre habrá falta. Hará falta una cárcel, o más, o 3, o 4, en cada municipio. El problema es que habría que buscar los orígenes, lo que siempre se analiza aquí, de por qué tanta gente metida en la ilegalidad. ¿Por qué tanta gente pensando que la opción es robar, matar, traficar, etcétera, etcétera? Pues primero las condiciones en las que mucha gente vive, pero eso no es excusa para que no todo el mundo sería ladrón o extorsionista, etcétera, pero sí influye. Es decir, si se atacara el origen del problema, no habría necesidad, como en algunos países por allá de esos nórdicos, que las cárceles están vacías y antes están buscando ladrones en otros países porque no hay a quien meter. Entonces el tema cultural, el tema de la costumbre, el tema de la plata fácil, de una cantidad de cosas que tenemos metidas, esa ilegalidad, la narcoeconomía que nos dice el doctor Tobón, nos acostumbramos a eso y entonces la gente cree que no pasa nada y que hay que hacerlo. Y fuera de eso, el tema de la justicia que no es justa, injusta para unos, injusta para otros, y entonces todo eso suma un caldo de cultivo y por más cárceles que tengamos, siempre habrá delincuentes que meter allá. Claro. Jaeva. ¿Dónde queda Jaeva? En España. John Alexander, debe ser una tierra muy linda. Desde Ibagué, Juan Manuel, qué bien. Bueno, vamos a tocar más temitas. Deme su noticia para entrar a hablar de otra cosa. Le cuento, Nacho, hay buenas noticias por el lado de Río Negro. El alcalde Andrés Julián Rendón se refirió al sistema de transporte masivo de Río Negro. Nos cuenta que la licitación será presentada en mayo, o sea que habrá varias empresas interesadas en hacer ese sistema de transporte masivo que le va a traer tanto bienestar al oriente antioqueño y adicional. También contó que se van a implementar unas ciclorrutas al POT, específicamente tendrán que circular por el Río Negro, la Pereira, la Cimarrona y la Mosca. Esto siempre buscando el beneficio de quienes se transportan no solamente en bicicleta, sino que las personas que también se quieran transportar, siempre se han transportado en bus, pues lo puedan hacer por este medio alternativo porque todo va a ir integrado en un mismo sistema masivo de transporte. Entonces más adelante yo me imagino que el alcalde vendrá y nos contará buenas noticias. Claro, yo lo invito. Eso es así. Que nos explique cómo va a ser. Duber, ustedes me dijeron que usted estaba muy triste, ¿Por qué, Nacho? porque si después de mitad de año le quitamos esos ceritos a los billetes, usted se va a ganar. Imagina, Nacho, 100.000 No va a pesos. llegar ni ¿Qué a es los 1.000 eso? pesos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cosa? Y la gente está angustiada con este tema. Sí. Hombre, pues yo digo que si no hay que hacer más billetes, lo que parece, o sea, es que si esto no es un costo adicional, que lo haga, quítele los ceros, listo. Un billete de 1.000 es de $1, un billete de 5.000 es de 5 pesos, un billete de 10.000 es de 10 pesos, listo. A mí me gusta y más o menos.
Es que ahí es lo viene- psicológico. Allí, No por el un aspecto psicológico, que uno no. dice, Eso sí. Porque sí, ahí viene claro, que se se ve duro al activa. comienzo, claro. Ahí viene que se activa. Nacho, Que se activa. activa. Todos Nacho. los costureros, todas las personas que trabajan con ropa. ¿Por qué? Porque se le van a hacer huecos en los bolsillos de llevar tanta moneda. Porque ahí sí la monedita al va a peso, ser al centavo. importante. Recuerden, entonces usted ya tiene un billete de 10 pesos. Entonces ya cuánto vale una gaseosa, le vale 70 centavos o algo Se así. reactivan los centavos Entonces y se otra vez- reactivan las monedas. Otra vez monedas. Eso es, por eso a mí no me llama la atención, porque entonces uno con el bolsillo lleno de monedas. Sí. Es por lo único, diría. De resto, sí, contablemente es muy bueno. Eso pues tener uno que sostener tanto billete y tanta cosa. Pero ¿ustedes qué Pero opinan? mire, hay una cosa, y yo escuché esta mañana al ministro de Hacienda explicando que ese sistema se implementaría por ahí en 1, 2, máximo 3 años. Entonces uno sí se pregunta pues si este gobierno ya casi se acaba, ese modelo de implementación y ese modelo de cambio en la numeración de nuestros billetes no debía haber sido al principio de gobierno. No hay necesidad. No hay necesidad. No, eso ya es una política de Estado que se puede plantear dentro de 3, dentro de 4, dentro de 8 y decir, lo hacemos. Y si al que entra no le gusta. No, pues es que eso no, No, yo no ya, creo que eso pues, no vaya de decisión gusto. tomada. No, eso es una Sí. necesidad contable. Va a razón de, además porque es que en eso no tiene que gastar dinero, Lina. Y la gente no se enreda en realidad. O sea, el efecto psicológico que dice Lina, Duber sí es muchas cierto. personas lo han hecho, en muchos países lo han Sí, hecho. pero de aquí hecho, aquí mire, tenemos Europa eso. cambió todo de moneda, de Claro. francos, Claro. libras, A liras, euros. pesetas, a euros. Pero Sí. Nacho, acuérdese que aquí antes teníamos eso. Antes había 1 peso, 2 pesos, que era lo máximo, y uno tenía las moneditas de centavos, de 5 centavos. Acuérdese esa de 5 centavos que era amarilla, que parecía de cobre, Hace que se mucho. mojaba y se volvía horrible. Hace mucho A los rato. que no nos tocó, nos toca. Ah, bueno, estamos entre adolescentes aquí en la mesa. No, pero a mí no me tocó, ¿yo qué hago? No. Vos que viene en la alcancía. Claro que sí. No, pero todo bueno. El salario mínimo está en 700 y pico de mil pesos. Quítele los 3 ceros. Quedaría en 700 pesos, por algo, 750. ¿Qué dicen? 770 Que eso va a tener pesos. un impacto psicológico. Hombre, yo antes me ganaba Sí. 700 ahora, pero señor, se va a ganar 700 pesos, pero Pero va a gastar ¿cuánto igual. le cuesta la canasta familiar? Le va a costar 120 pesos, por poner un ejemplo. Claro, los el servicios le van a equivalente. costar 25, el equivalente. Eso pues es más contable que otra cosa. Vuelvo y digo, tendremos los bolsillos llenos de moneditas. Nacho, vea, eso aparentemente no tendría mayor incidencia y si usted lo ve, no tiene por qué tenerla. Es eliminarle a unos billetes que ya circulan, en su gran mayoría, la palabra 1000 y no más. Y en algunos que circulan de los viejos, los No, ceros. eliminarle la palabra no, quitarle los ceros y No, por ejemplo, eliminarle la- ponerle Los nuevos. un Porque es que mil. los billetes nuevos ya no eliminarle tienen la A ver, palabra este mil. nos estos son billetes, a ver. Vea. Ese 5. billete, eso, míralo ya, allá. ya no le ponen los ceros del Ah, 1000. sí, Dice señor. el tiene 5 toda la solo. razón. ¿Cierto? Además que esos billetes, a ustedes, O- ¿verdad? Cuéntenme por aquí, o- ¿qué les o parecen los 50, billetes? ¿cierto? Eso es lo que quería Jorge, nos demostrar, estás lo que quería era escañando, ¿no? chicaneando. Mira Pero que tiene plata. Todos los primeros y el caja menor, allí en la entrada, hombre, no me lo molesten. Pero en los billetes viejos, Esos esos sí sí vienen están. con los ceros. Sí. Es diferente, es quitarle los ceros. Entonces, por ahí uno dice que eso no tendría mayor incidencia. Hay un cuento que sí es real. Los billetes tienen una duración que es corta en el tiempo. Y entre a menor denominación es más corta la duración de estos billetes. Son los que más circulan. Me explico, sí. Sí. Los billetes de 2.000, de 5.000, de 10.000, rápido hay que renovarlos. Se dañó fácil. Mientras que las monedas sí son de larga duración. Estos billetes en algunas denominaciones dicen que un billete dura menos de un año. Antes de un año ya, Sí, sí. ya los están renovando. Mientras que las monedas sí tienen una duración que en algunos casos llega a los 20 años. Entonces no sé, cuando ya han costeado el asunto, cómo están teniendo en cuenta lo de las monedas. Porque cambiar las monedas, eso sí vale plata. Porque esas sí son de larga duración. Pero desde el punto de vista contable eso es lo mismo. Pero no le Eso saldría para uno al es lo Estado mismo. muy costoso Es más, este cambio. Pues no, dice José no, que porque solamente... sería irla renovando desde el punto de vista billetes. Desde el punto de vista monedas, sí es más Sí, costoso. es que por eso cuando ustedes ven algunos países dicen el nuevo peso. El nuevo peso es porque yo puedo seguir con el viejo Sí. y el viejo me devuelven con el viejo. Pero cuando entra el nuevo, me devuelven Se van con el de- nuevo. Es Hay correcto. una transición ahí interesante. Y- Está bien hecha se su van aportación. rotando. Sí. Y frente al tema cambiario, pues vale la pena decir que un dólar vale 3.000 pesos, entonces quedaría valiendo 3 pesos por dólar, o 3 euros y medio, perdón, 3 pesos por dólar o 3 pesos y medio por euro. Yo es Sería que el cambio. como veo toda esta cuestión cambiaria como tan controlada,
O sea, pensar aquí que vamos a tener una hiperinflación o que ya entonces eso haga que tengamos que tener billetes de 1 millón de pesos, de 2 millones, de 5, de 10 o de 100.000 millones de dólares ugandeses, por ahí tengo el billetico, es una locura. Obviamente, Nacho, por ejemplo, no sé si es el ministro de Hacienda el que ha manifestado que eso tendría mayores costos, sobre todo para el comercio, pero uno piensa que es mínimo. Pues usted, el plato de comida que tenía a 10.000 pesos, pues Sí. vale 10 pesos. Don Alex Ávila me dice, eso era para que lo hubieran hecho hace rato. No, don Pero- Alex, pienso yo, no, es más, yo pienso que todavía podríamos hasta Pero- esperar un tiempo más porque nuestra moneda no está tan debilitada. Pero Nacho, algo que no sé si lo están teniendo en cuenta quienes proponen eso, que concretamente quien más lo ha hecho últimamente es la Fiscalía, es que eso sí inundaría el mercado de circulante. Porque tendrían Claro. que salir todos esos billetes que hay en caletas de paramilitares, Sí. del narcotráfico, de la señor. guerrilla a Tiene circular. toda la razón. Rápidamente tienen que entrar a no había circular. pensado de la en gente eso. que no Eso inunda declara, el de la mercado. gente que... ¿cómo Eso se podría llama? crear inflación duro. Claro. Claro, la gente que Claro. elude, Nacho, porque hay gente que no tiene la plata en bancos, que la gente le pagan en Es efectivo, correcto. y entonces Todo hay un plazo para cambiarlo, la gente Sí. tiene que deshacerse Todo rápido de eso eso. entra a circulación rápidamente, que entre comillas podría servir también, Nacho, para reactivar la economía. Señor, Pero traería consigo inflación. lo felicito. Excelente análisis. ¿Cuánta plata hay Es guardada en cierto. colchones? Por Mucha. ahí escondida. Mucha. Por Dios. De don María Smith. Me dice que por qué, a ver, entraron gastos, ¿por qué no nos acogemos al dólar? Mire, el problema de acogernos al dólar, que lo puede hacer cualquier economía, es que el Banco Central, el Banco de la República de nuestro país, ya no podría tener como manejo sobre Control, nuestro dinero. es cierto. Quedaríamos absolutamente controlados por lo que diga el Banco Central de los Estados Unidos. Entonces ahí la cosa es difícil uno, digamos, como entrar todo eso porque, mire, ¿usted compraría ahora productos ecuatorianos? Pues Tiene, No. tiene su economía dolarizada. Sí, Entonces ir a exactamente. comprar un producto en el Ecuador a 3.000 pesos el dólar es costoso. Es más ¿Sí costoso. me entiende? Ellos dependen para del ellos es petróleo. muy barato comprar acá. Sí. Ese es el ejemplo que pongo del riesgo que tiene de dolarizar una economía, sobre todo con los vecinos. Sí, Sobre Nacho, todo- y sería entregarle el control cambiario a un país extranjero. Eso es lo que es en realidad muy grave. Que si todavía el Banco de la República tiene ese control, en algún momento devalúan la moneda porque es lo mejor para la economía. Pero si la llegan a dolarizar, eso es entregárselo a los gringos, que son los dueños de esa Bueno, moneda. tenemos un invitado muy especial enseguida desde Bogotá. ¡Qué maravilla! Ya nos estamos volviendo nacional. Vamos a tener invitados desde la región, vamos a tener invitados de Bogotá, del Valle del Cauca, Sí, personas reconocidas y especialistas. Por aquí un comentario que me pareció lo más de bueno, Juan David Vélez. El restaurante El Rancherito ya tiene los Y es precios de la real, Nacho. carta sin los 3 ceros. Bueno, eso sí. Yo pienso que todavía podemos aguantar unos años más. No es necesario hacerlo. De una vez. Viene la boleta rodando desde hace muchos años, desde el año 2000. Pero bueno, miremos José, a ver. ¿y cuánto duraría más o menos ese proceso de transición? Se calcula que se demora entre 12 y Sí, 18 13. meses. Ah, no es tanto. Y además porque hace lo que dice Es José, rápido. presiona y hay que hacerlo rapidito para Saca recoger todo circulación. eso. El que no cambió su billete lo tiene que vender después como una reliquia. Sí. Vea, y el Obviamente ministro de eso Hacienda lo le dio quieren más hacer por plazo. las caletas de las FARC. Sí. No sé si alcanzarían o no alcanzarían, y si existen o no existen las caletas. Además hay que tener en cuenta otra cosa, Nacho, que no necesariamente las caletas de las FARC Son en pesos. son en plata, Y en También pesos. puede haber en También oro. tienen puede haber dólares. en oro o en dólares. en dólares. También. Entonces esa idea de lo de las caletas me parece que eso no debería ser la razón. No, pero sí tiene razón lo que dice José. Eso saca tiene su mucho de trasfondo, circulación. Claro. Claro. Saca mucho dinero ilegal. Lo tiene que sacar obligatoriamente. A circulación, Sí, a claro. circulación. Está bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos con nuestro invitado enseguida, el doctor José Vicente Sánchez, abogado consultor en Derecho Electoral y Penal. Vamos a hablar un poco del voto en blanco, ya que esta persona conoce bastante del tema.
Para Renault es muy importante su seguridad. Por eso Captur cuenta con 4 airbags, sistema de frenos ABS, repartidor electrónico de frenado, asistente de frenado de emergencia, asistente de arranque en pendiente, exploradoras con función de corner, las cuales toman la forma de la curva al momento del giro. Captur viene con control de estabilidad, lo que va a evitar que la camioneta nos derrape y nos va a mantener siempre en nuestra línea de conducción. Ayudado por el sistema de freno de emergencia, que al momento de, si tenemos que frenar en una distancia de 5 metros, con este sistema lo haríamos aproximadamente en 3. Para nuestra marca, la seguridad de todos es importante. Por eso Captur viene equipada con sistema de fijación ISOFIX para sillas de bebés en los 2 asientos laterales traseros. En la Captur el confort no pasa a un segundo plano, ya que cuenta con un habitáculo amplio para 5 pasajeros, un generoso espacio de rodilla, altura al techo. Captur también cuenta con un amplio espacio de baúl, el cual puedes ampliarlo aún mucho más al abatir las sillas traseras. La Renault Captur viene en 2 versiones, Zen e Intense. La versión Zen es la versión mecánica, con 6 velocidades más reversa, y la versión Intense es la versión automática. Te invitamos a vivir nuevas aventuras a bordo de la Renault Captur. Visítanos en nuestra sala de ventas Casa Británica El Tesoro. Visita nuestra página web www.casabritánica.com o en el teléfono 321-1246. Gracias, hombre, por sus buenos comentarios. Don Mario Restrepo, excelente el suyo. Realmente los costeños sí nos ganaron la carrera, desde hace muchos años le quitaron. Ellos tienen, dame 10 barras, 5 barras. Vale, tanto. Nos quitan esto. Bueno, don Germán Mendoza, ¿está lista nuestra llamada telefónica? Vamos Sí, a saludar a nuestro invitado, don Germán. Sí, señor. Mire, el otro día yo tengo que reconocer que, y hago la mea culpa porque sufrí ahí un lapsus, un enredo con esto del voto en blanco, que cuando ganaba el voto en blanco, que si era un candidato más, que había que ser mayoría absoluta, que mayoría simple, y pues para no enredarnos más y traer a una persona que realmente sí maneja el tema al dedillo, pues hemos invitado al doctor José Vicente Sánchez. Él es abogado, consultor, especialista en Derecho Electoral y Penal. Nos interesa lo de electoral porque estamos cercanos a las elecciones y él nos va a ayudar hoy a entender un poco más esto del asunto del voto en blanco, pero lo vamos a seguir teniendo en diferentes oportunidades para hablar de todo este tema electoral que es bien importante. A veces salimos a votar y no sabemos ni cómo es que se vota. Sí. Y él nos va a ayudar en esta, digamos que en esta pedagogía. Doctor José Vicente Sánchez, buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes a Nacho, a Germán, a Asmín, Laura y demás miembros de la mesa que nos cogió la noche y a todos los televidentes. Oiga, doctor José Vicente, tengo entendido que usted nos ve, ha visto el programa ya desde Bogotá. Soy inmensamente hincha del mejor programa político que hay actualmente en Colombia. Ave María. Doctor José Vicente Sánchez, muy agradecido por ese honor que nos da y más honor tenemos en tenerlo a usted aquí. Doctor, cuéntenos una cosa. ¿Qué es el voto en blanco y la gente si ha entendido el valor de este? Bueno, la verdad es que el voto en blanco es cuando alguien no decide por quién sufragar, a quién darle su apoyo, o en voz de protesta porque no le gusta a ninguno. Entonces prefieren votar en blanco. En la Constitución Política de Colombia, artículo 258, reformado por el Acto Legislativo 01 del 2009, considero que si la mayoría absoluta de los colombianos votaban en blanco para una corporación pública de elección popular o para un cargo uninominal, esta elección debería repetirse.
Ocurre que uno de los magistrados, ex magistrado, doctor Araujo, en el año 2014 presentó una demanda diciendo que era solamente que el voto en blanco le ganara a alguno de los candidatos, al de mayor votación, por ejemplo, para corporaciones públicas, para el Senado, por ejemplo. La Corte, en sentencia del año 2015, Corte Constitucional, dijo que no, que era con mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir la mayoría absoluta? Si para el Senado de la República suponemos que hay 14 millones de votos válidos, el voto en blanco debería tener 7 millones un voto, que es la mitad más uno. En ese sentido, esa es la mayoría absoluta. ¿Qué pasa para corporaciones públicas? Se debe repetir las elecciones, pero no se deben cambiar todos los listas que hayan participado en la primera elección, sino solamente aquellas que no hayan pasado el umbral. Todos los partidos o movimientos políticos que hayan pasado el umbral podrán participar de la segunda elección. Doctor José Vicente. En caso contrario, sucede para cargos uninominales, alcaldes, gobernadores o presidente de la República primera vuelta. O primera vuelta, la segunda no vale este asunto. A la primera vuelta, sí, el voto en blanco supera la mitad más uno de todos los votos válidos para presidente o para alcalde o para gobernador, se debe repetir la elección, pero ahí sí ninguno de los que participaron podrá participar en la segunda elección. Doctor José Vicente, ¿usted nos puede aclarar esa elección en cuánto tiempo se repite? Germán nos mencionaba en días pasados que en 10 días, si no me equivoco, y para el caso de que gane ese voto en blanco, ¿los votos nulos cuentan o no cuentan dentro de esa mayoría absoluta? O sea, ¿se tienen en cuenta dentro del total de votos o no se tienen en cuenta? No, el total de votos válidos. El total de votos válidos es los votos en blanco y los votos válidos por movimiento, partido político o por candidato. ¿Y en cuánto tiempo se debe repetir la elección? ¿En cuánto tiempo se debe repetir la elección? La registraduría informará en qué momento, pero tiene la posibilidad, cuando se declara que la votación debe repetirse, la registraduría asumirá todos los detalles para que la elección nueva haya inscripción de nuevas listas y se programe para una elección. Pero en todo caso, nunca esa elección podrá hacerse el mismo día con la elección de presidente de la República. Pero eso no tiene límites de tiempo. ¿Aló? ¿Eso no tiene límites de tiempo para repetir la elección? Sí, no tiene restricción. Ellos se lo harán inmediatamente porque tiene que haber un periodo de inscripción de candidatos y una vez inscritos los candidatos, como debe ser las nuevas listas, inmediatamente deben mandarse a imprimir las tarjetas electorales o los tarjetones y estos cuando estén, entonces se dispone ya para hacerse la nueva elección para poder colocar las más de 90,000 mesas de votación en todo el país. Doctor José Vicente, me queda como una duda bien grande. Entonces, imagine que ahora, pues en la actualidad, prácticamente ninguno va por partido. Ahora todos se fueron por firmas, un gran porcentaje. Entonces, eso quiere decir que los que quieran volver a participar pueden ser por partido o entonces tendríamos que estar obligados a hacer una nueva elección por firmas. O sea, ¿cómo podría ser todo este devenir en caso de que ganase el voto en blanco? Lo que pasa es que si gana el voto en blanco podrían volver a participar los partidos fuertes, los que hayan pasado el umbral. El umbral es del 3% de los votos válidos. Entonces, si tuviéramos en cuenta que fueran 14 millones de votos, los partidos políticos que hubieran superado los 420,000 votos podrían de nuevo participar. Y no habría necesidad de cambiar los candidatos. ¿Y los de las firmas no? Entonces aquí lo que pasa es que los partidos, como partidos fuertes en Colombia, como el Partido Liberal, Partido Conservador, Centro Democrático, Partido de la U,
volverían a estar en la segunda elección, y los que se descartarían para la segunda elección son los partidos o movimientos que aún inscritos por firmas no lograran eso. Son los partidos realmente pequeños, como se les denomina. Pero venga, yo le voy a hacer la pregunta del millón entonces, doctor, y me la va a contestar, doctor José Vicente. Entonces, digamos, cualquiera de los candidatos ahora que está por firmas, ¿sí? Sí, señor. Listo, ganó el voto en blanco. Me devuelvo para mi partido. Germán Vargas Lleras está por firmas, pero pertenece a un partido. O sea, por firmas no, pero me devuelvo para el partido, o queda vetado como persona. Queda, si es para cargos uninominales, queda definitivamente fuera de la segunda elección. Porque es la persona la que participó, a quien se le otorgó el aval o quien recogió las firmas para poder aspirar a la presidencia para cargos uninominales. No podrán, dice la norma, que no podrán participar de la segunda elección. Ese es el parágrafo 1, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2009, del artículo 258 de la Constitución Política de Colombia. Vea, Nacho, pero tiene... No podrán, tratándose de elecciones unipersonales, dice la norma, no podrá presentarse los mismos candidatos, mientras que en las corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral. Esa es la gran diferencia. Nacho, pero vea, esa normatividad tiene algo de paradójico, porque perjudica y afecta a los movimientos nuevos que se supone que son los que quieren renovar la política. Esos son los directamente afectados. Y entre comillas, los beneficiados son los partidos tradicionales, que son los que tienen los vicios haciendo política. Bueno, hay dos interpretaciones a la norma. Una, en que los países deben de tener partidos políticos fuertes. Entonces, los partidos políticos fuertes deben de tener muchos militantes y muchas personas que los sigan. Ya en Colombia, hace aproximadamente 10 años, teníamos 72 partidos políticos. Eso equivale a haber ganado el premio Guinness Records de partidos políticos en un país. 72. Afortunadamente no nos lo entregaron porque hubiera sido un ridículo universal. ¿Y hoy cuántos partidos hay? En este momento, con personería jurídica, hay 16 partidos políticos en Colombia. Más los movimientos que por medio de firmas consiguen que sean tenidos en cuenta para las elecciones. Doctor José Vicente, le habla Lina Moreno. Le tengo pregunta frente a las elecciones que tendremos el 11 de marzo para Congreso. ¿Cómo vamos a votar en ese tarjetón? ¿Votamos es por partido o hay que votar por el partido y por un candidato? ¿O de qué manera es la forma correcta para no invalidar el voto? ¿Y qué pasa si en una lista abierta votan es por el partido y no votan por ningún candidato? Exacto. Perfecto, muy bien. En este momento, por ejemplo, vamos a concentrarnos en Senado de la República. Sí. En el Senado de la República hay 12 listas y más el voto en blanco. Hay unas listas que van cerradas y otras listas que van abiertas. ¿Qué son las listas cerradas? Las listas que previamente el partido determina que van cerradas y van con un orden determinado de candidatos. Y las listas abiertas es que sus candidatos, cada uno saca una votación por aparte para que una vez se registren los votos obtenidos por cada uno, se reorganice la lista de mayor a menor cantidad de votos obtenida por cada uno de los candidatos. En ese sentido, quien vota válidamente es lo siguiente: quien vota solamente por un candidato de un partido, porque está el logo y al frente aparecen los números que corresponden a un candidato. Yo puedo votar por el número 7, poniendo un ejemplo, del partido Gloria Divina, para no hacerlo específicamente por un partido. Entonces, el número 7, el inscrito en el número 7, el partido Gloria Divina, ese obtiene ese voto para él. Si yo voto solamente por Gloria Divina, ese voto se suma al monto total de los votos obtenidos por cada uno de los candidatos.
Realmente el partido, votar por el logo, ese sí es un candidato más que se le suma a la votación total para lograr el umbral. Ahora, puedo hacerlo también por gloria divina, coloco la X o un chulo o un círculo y voto por un número. En ese sentido, ese es un solo voto y ese se le tiene que asignar al candidato por el cual voté. Pero puede suceder que alguien tenga dos amigos dentro del partido, voto por gloria divina y voto por el número 7 y el número 9. Entonces, ¿qué pasa? Que como el votante votó por dos personas del mismo partido, ese voto no puede ni sumárselo al número 9 ni al número 7, pero sí hay que sumárselo al partido, porque la voluntad del votante era efectivamente votar por esa colectividad. Sí. Muchos de los jurados de votación, cuando no tienen conocimiento del tema, anulan ese voto y ese voto no es nulo, es válido para el partido. Abogado, le habla Duercano. Sí. Sí. Pensé que ya había concluido. Adelante. Sí. Bueno, no, abogado, mi pregunta va direccionada al cómo marcar el tarjetón, porque usted ahorita nos decía que un chulo, una X, pero si yo hago un dibujo o simplemente hago una carita feliz, lo que yo quiera, ese voto no puede ser invalidado. ¿Cómo tiene que ser la marcada del tarjetón? No, ese voto es válido. Por ejemplo, al frente en el tarjetón los que aparecen con el logo y al frente aparecen sin ningún número, significa que son listas cerradas. En ese espacio en blanco puedo decir lindo y hermoso, escribir, ese voto es válido. Válido para ese partido. ¿Qué partidos tienen listas cerradas en estas elecciones? Bueno, hay varios partidos que tienen listas cerradas, pero no tengo que fijar tarjetón porque salen precisamente hoy, en la tarde ya los oficiales. Pero supongamos, una lista cerrada es el de las FARC. Entonces ahí tiene las FARC y al frente está libre porque no tiene números. Entonces el que escriba cualquier improperio, grosería o que los ama, escribe al frente los amo mucho. Otro escribe violadores. El que escriba violadores cuenta como voto. Se cuenta como un voto válido para ellos, perfectamente. Doctor. Porque la ley no dice que tiene que ser con una X, un círculo, etcétera. Inclusive encima de los números puedo colocar cualquier frase o puedo escribir una X completa que me abarque todos los números y ese voto es válido para ese partido. Bien interesante, vamos a tener que hacer la demostración completa, señor, para ustedes los televidentes, para que entiendan. Y de pronto lo que nos está diciendo el doctor Sánchez, muy bueno que los jurados de votación, no sabía yo eso, que, o sea, tengo un partido, voto por dos, ese voto le sirve en estas elecciones al partido, no a los candidatos. No es para anularlo. No a ninguno de los dos candidatos, no se le puede sumar el voto para ninguno de los dos candidatos, porque la voluntad de la persona es votar por ese partido, pero tiene dos amigos y se congracia con ambos y vota por un número y el otro, pues no puedo anular el voto, tengo que dárselo al partido porque efectivamente es un militante o un seguidor del partido. Doctor, me hace una pregunta un televidente, don Hernán Mendoza, me dice, Nacho, pregúntele que brevemente nos explique lo de la cifra repartidora. ¿Esto qué quiere decir en elecciones? Bueno, gracias por lo de brevemente. Es muy complicado. No, pero la cosa termina siendo fácil, Nacho. Es de lo más complicado que hay, de las cosas más complicadas que hay en derecho electoral, que este es un sistema de ONT. De ONT es una persona, un matemático, que estableció que se iban a sumar todos los votos de todos los candidatos y todos van a una misma urna, o sea, todos van a un mismo cómputo. Entonces el Partido Liberal sacó 1.200.000 votos, el Partido Conservador 1.100.000 y así, todos. Se colocan en orden descendente todos los partidos según de mayor votación a menor votación, siempre y cuando hayan pasado el umbral. ¿Cuál es el umbral para el Senado? El 3%. Si es Cámara de Representantes, el umbral es el 50% del cociente electoral. ¿Cuál es el cociente? Se divide
toda la cantidad de votos válidos entre puestos a proveer. Si son 7 en el departamento, pues entonces, y hay una votación de 7 millones, entonces se divide entre 7, da 1 millón, y ese se le saca el 50%, eso equivale que todos los partidos que hayan sacado más de 500.000 votos sumados pasan el umbral, y ellos son los que tienen la posibilidad de adquirir curules. Bueno, entonces yo empiezo a colocarlos todos en orden hacia abajo y empiezo a dividirlo por 1, por 2, por 3 y armo un cuadro. Al armar el cuadro yo empiezo a contar uno por uno las cifras descendientes hasta que llegue al número 100. Cuando llegue al número 100, ese es el número de la cifra repartidora. Ese número se divide por la cantidad de votos que haya obtenido cada partido y en ese momento me determina un número entero, y ese número entero me da el número de curules que saca cada partido. Ahí se le perdió la gente. Bueno, doctor, lo voy a invitar a Medellín. Vamos a ver cómo nos lo traemos a usted de Bogotá aquí un día a nuestro programa y lo pintamos y lo dibujamos. Pues yo le quiero agradecer su deferencia desde la Universidad del Rosario en Bogotá. Aquí, desde la primera mesa de opinión de Antioquia para Colombia, pues vamos a empezar a traer especialistas de todo el país. La última pregunta, es difícil el voto en blanco. Aquí votamos 16, 17 millones de colombianos, o sea, que tengamos 8 millones o 9 votos en blanco realmente es muy complejo. Sí, es complejo. Se hace para cargos uninominales. Se puede hacer para alcaldías o para gobernaciones, queda más fácil que para presidencia de la República, pienso yo. O sea, hubo un caso específico para el año 2010, cuando se intentó volver a la presidencia el doctor Álvaro Uribe, y se adelantó un proceso para que fuera por segunda vez reelecto. En ese tiempo, cercano a la cierre de inscripciones presidenciales, no se había tomado la determinación en la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué pasaba si se cerraban las inscripciones y le daban la posibilidad de volver y él no podía volver? La única opción era lograr una cantidad de votos en blanco suficientes para que tuviera que repetirse las elecciones y él pudiera inscribirse en la segunda oportunidad. Ese es un caso específico, histórico de Colombia en el tema electoral sobre el voto en blanco. Le tengo pregunta y es precisamente, en resumen, ¿el voto en blanco sí es cierto o no que favorece específicamente a las FARC? Por aquí me lo están preguntando. No, absolutamente, porque las FARC no creo que alcance en este momento a sacar el umbral. Entonces no podría participar de la siguiente elección, porque eso tampoco fue contemplado en los acuerdos de La Habana. Pero no es que se le sumen a ese grupo. Que el voto en blanco ganara la primera elección, o sea que ellos no participarían en la segunda oportunidad, no favorece. Pero si uno lo mira desde el punto de vista práctico, el voto en blanco a los que sí favorece es a las grandes maquinarias electorales. Bueno, algunos dicen maquinarias y algunos dicen partidos fuertes. En Colombia, en las grandes democracias del mundo hay muy pocos partidos políticos y por lo general son muy fuertes. Es muy difícil, por ejemplo, en Colombia, seguir a un partido político cuando hay en este momento 16, menos cuando hubo 30 y menos cuando hubo 72 partidos. Casi todos los partidos se les llamó en la oportunidad de garaje. Entonces, ¿qué favorece? Favorece es a que los partidos políticos sean muy fuertes, se aglutinen en unos pocos. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos hay todos nomás, republicanos y demócratas. En Europa la mayoría son 2 o 3, porque ahí están los partidos verdes o están los partidos de los trabajadores. Pero en Colombia somos 16, ya 16 son muchísimos partidos políticos. Sí, señor. Entonces, para unos ven que los partidos tradicionales es un inconveniente para que lleguen a manejar los destinos de Colombia o manejar el Congreso de la República, que son los que hacen las leyes.
Y para otros es muy importante que los partidos sean cada vez más robustos y más fuertes, ¿no? Por eso el acto legislativo dejó el 3% para que no hubiera toda esa proliferación de partidos políticos, y por eso consideró que los que pasaban el umbral y tenían la posibilidad de tener personería jurídica eran los partidos políticos que obtuvieran el 3% de los votos válidos. En ese momento el último que entró con los 3% fue el partido Mira, un partido pues muy acucioso en sus temas electorales, que ahorita les dieron la posibilidad otra vez de llegar al Congreso a 3 senadores. Y el que obtiene el umbral fijo, tiene ya 4 senadores electos. Es más o menos la matemática. Bueno. Doctor Sánchez, le agradezco, en verdad que muy claro usted, nos gustó, vamos a volverlo a llamar porque usted sabe de qué quiere hablar. No, eso era lo que le iba a decir, porque con el doctor Sánchez vamos a hablar de un tema que yo sé que interesa pero preocupa. Doctor Sánchez, ¿cuántas eran las formas de hacer fraude? 60 me decía usted. Hasta este momento tengo estudiadas 66 formas de fraude electoral. 66. Bueno, trataremos con el doctor Sánchez, José Vicente Sánchez, de hablar de este tema. Muchas gracias, que tenga una feliz noche. Gracias por vernos desde Bogotá. Cada vez tenemos más audiencia de todo el país. Un abrazo inmenso y un honor haber participado en su programa. Realmente los felicito. Ojalá casi todos los programas de Colombia en materia política o electoral sean así de serios e importantes como este. Muchas gracias. Ve, las flores. Echaron las flores. Don Francisco Comesalva, hola Nacho. Hoy en un programa de radio, La Hora de la Verdad, se resaltó la labor del programa, nos cogió la noche. Felicitaciones. Bueno, desde Bogotá, desde programas. Eso está bien, Nacho. Estamos haciendo la tarea aquí. Tú eres el que más habla de política. Nacho, pero o sea, yo lo considero que a pesar de que los idealistas ven el voto en blanco como una opción, No se va. a mí no, pero o sea, y yo no soy de los que defiendo la opción del voto en blanco, porque yo no creo que en 3.000 candidatos al Congreso no haya uno que sirva. Sí, no Y es en más posible. de 10 candidatos a la presidencia no haya uno que sirva. Alguno tiene que servir. Sí, no, total. O sea, no todos a mí son. me parece no, que no. eso sí es no. muy Sí. idealista, pero en la práctica no es tan real. impactó mucho lo que dijo el doctor Sánchez, y es que qué pesar que esos partidos de toda la vida se acabaron. Sí, se ya no acabaron. Izquierda, derecha, centro. Todo eso se acabó, por Dios. Quedamos en manos de 18 partidos y firmas y firmas. Oiga, Sí. 72 partidos en una época, eso es Por impresionante. Dios, y El mira colmo. lo que dice el doctor. 72 En partidos. Estados Unidos son 2 o 3, en Una casi cantidad todos los de países de movimientos. Europa son 2 o 3, o sea, a Sí. un lado y el otro. Sí, deben ser 3, Nacho, izquierda, derecha y centro, y para de contar. Usted, el Sí. invitado que tenemos a continuación es para preocuparme, porque vamos para Ituango. Trajimos al alcalde, a don Hernán Darío Álvarez, al que vamos a invitar después de esta pausa. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. RG Colchones llega a Colombia. Productos de alta calidad y tecnología al alcance de todos. Dormir bien está más cerca que nunca. Encuéntranos en Premium Plaza, Florida, Puerta del Norte, City Plaza, Portal de la 80 y Plaza Imperial. Pues bien, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia para Colombia y el mundo. Felices de estar aquí con todos ustedes. Antes de iniciar con nuestro invitado, que ya maneja un municipio que ya ha reconocido a nivel nacional, nadie se le va a olvidar que es Ituango. Voy a hacer rápidamente rondita de noticias. José Fernando Gil, ¿qué me va a contar? Nacho, una noticia triste: falleció el hermano de Francisco Maturana, César Maturana, quien también fue futbolista profesional y fue director técnico, asistente en algunos equipos, estuvo en algunas selecciones, tenía 60 años y desafortunadamente dejó de existir, fruto de un infarto. Muy bien. ¿Dólar qué? Vamos como iniciamos semana tranquilitos. Sí, iniciamos semana tranquila. Bien, Germán. Nacho, mire, ahí circulando en redes sociales una fotografía de un candidato a la Cámara por Opción Ciudadana, que el señor se llama Jaime Restrepo. Él es conocido como el Patriota, es digamos, tiene una forma muy particular de expresarse el señor,
y anda repartiendo su publicidad con estos collares. Esto para recordar ese hecho de mayo del año 2000, donde Que me dolió tanto esa murió la señora señora ahí. Ana Elvia Horrible, Cortés horrible. en Chiquinquirá, en Boyacá. Él está haciendo esto pues porque quiere achacarle este hecho a las FARC. Eso se habló en un principio, pero al final se determinó que no tenía nada que ver con esa guerrilla, sin querer decir que es que los señores de las FARC no hayan hecho nada malo, pero ese hecho en particular, que la señora murió, se le estalló el collar y un técnico antiexplosivos también falleció con ella. No fue un acto de las FARC, fue de delincuencia común, era un acto extorsivo, estaban pidiéndole 15 millones de pesos a ella y no pudieron recoger la plata y trataron de desactivar este artefacto. Pues se le ha venido el mundo encima al señor en redes sociales porque la gente dice, bueno, haga política, llame la atención, busque cautivar a sus electores, pero eso, un hecho tan doloroso, recordar a doña Ana Elvia Cortés, que falleció violentamente con este collar bomba de esa manera y utilizar ese hecho show. para un show y para conseguir votos, que se inventen otra forma, por favor. Se nos vino el mundo encima, nosotros con menos. Por Dios, estoy Imagínese. haciendo esta cosa. Por Dios. Lina Moreno. Pues les cuento que mañana, martes 27 de febrero, empezará la feria EduExpo aquí en la ciudad de Medellín. Hay oportunidades para estudiar en diferentes países, en Canadá, en Nueva Zelanda y en Australia. Este evento se realizará desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hay 120 expositores, hay 2.000 cursos diferentes, no solamente de inglés, sino de carreras, de otro tipo de estudios que quieran aprovechar para que las personas entonces estén atentas. Para asistir hay que inscribirse, apunten, en www.eduexpos.com. Allí van a poder entonces hacer su debida inscripción, van a poder asistir, es en el Centro Comercial del Tesoro, hay que decirlo, esto está abierto para todas las personas que quieran asistir y sobre todo no solamente para estudiantes, sino para que los estudiantes tengan en cuenta también a sus papás que pueden también tener oportunidades de tener una actividad académica en estos países. También hay un pabellón nuevo que va a ser Estudia en Europa y reúne expositores de Francia, Alemania, Italia, España, Suiza, Reino Unido y también adicional Estados Unidos, Brasil y Argentina, entre otros. Así que si quiere irse a estudiar a otro país, pues aproveche. A mí me encantan nuestros televidentes y escuchas. Aquí ya están agarrados de cuenta de Fajardo. Ay, por Dios. Es un día cogen uno, al otro día otro y ahí se va. Ninguno se salva. Ninguno se salva. Bueno, vamos llegando ya a nuestro alcalde. Por favor, Lili. Bueno, Nacho, vea, le cuento que ya que hoy hemos estado hablando tanto del tema político, en Antioquia también se está hablando de este tema. Precisamente hoy el diputado Norman Correa habló con los medios de comunicación porque resulta que un tribunal administrativo de Cundinamarca, a través de un fallo judicial, le exigió a la registraduría que se llevara el tarjetón a cámara a diferentes, ya les voy a mencionar, Macondo, Nuevo Oriente, Blanquiced y Belén de Bajira, no de Antioquia, sino de Chocó. Sí, Recuerde que había ahí perdimos la mencionado, batalla, ya había perdida. mencionado al gobernador que era un triunfo pues que se iba a entregar eran los de Antioquia y demás. Bueno, resulta que ya no, se van a entregar son los del Chocó, pero este diputado propone a todos los habitantes de estas zonas que ya les acabo de mencionar que como son de protesta, no voten por ninguno de esos candidatos, sino que voten en blanco y que eso será como un precedente para decir que ellos realmente quieren ser de Antioquia y no del departamento Qué del Chocó. dolor esa pérdida, 100.000 kilómetros que se nos fueron. Duber, su invitado o su noticia. Nacho, mi invitado y mi noticia. Bueno. Ambos. Nacho, miren, en horas de la mañana se presentó un hecho lamentable, fatal, en la que perdió la vida un joven de 18 años en el barrio Enciso, nuevamente por un accidente de tránsito. Él se movilizaba en una motocicleta en compañía de una mujer a quien estaba haciendo pues como que algunas reparaciones. El vehículo, la motocicleta impactó con este camión y lamentablemente él perdió la vida. La mujer fue llevada a un hospital de la ciudad de Medellín, ya se encuentra fuera de peligro por fortuna. Pero Nacho, es más un llamado, porque el fin de semana también se presentaron muchos accidentes de tránsito en la ciudad, muchas veces por la imprudencia, por el exceso de velocidad, por no respetar las normas de tránsito. Entonces, Nacho, es más como el llamado a todos los habitantes de Medellín y a todos los que conducen motocicletas o vehículos, tener mucha prudencia, Nacho. Y le tengo aquí al alcalde. Bueno, sí, porque ya pues, lo tienen ahí calentando puesto y eso no, el vino fue a hablar. Alcalde, bienvenido. Muchas gracias por invitarme al programa y bueno, pues acá estamos para
Bueno, arranco yo con mis conocimientos de coquito, como digo yo. ¿Cuántos habitantes tiene el municipio de Ituango? 25.000 habitantes, ¿A cuántos kilómetros está de Medellín? 190 kilómetros. Y fuera de la represa, ¿ustedes de qué viven? Agricultura, ganadería, y esos son los principales renglones del municipio. Y si yo voy a ir a conocer Ituango, no es solamente conocer Ituango cuando empieza a funcionar, sino ¿qué puedo ir a conocer yo del pueblo? El Parque Nacional Paramillo, sus corregimientos y la gastronomía del municipio. Sí, cuénteme, antójeme, que hasta ahora da una ganas de empanadas. ¿Qué hay? Por Dios, ¿Qué ¿qué hay? Empanadas, tamalcito, frijoles, mazamorra. Muy bien. Duber, ¿usted por qué invitó al alcalde del municipio de Ituango a nuestra mesa? Bueno, Nacho, vamos a hablar de cosas buenas y de cosas no tanto. Quiero que el alcalde nos hable un poco sobre la seguridad del tema de orden público por el que viene atravesando en las últimas semanas este municipio. Fue un fin de semana donde se presentaron 2 homicidios mediante modo sicariato, otra persona herida, pero son hechos que vienen sucediendo con frecuencia. Allí las personas también se vienen quejando, los comerciantes, de que los están extorsionando, incluso se hablan algunos de que les están cobrando vacunas hasta de 30 millones de pesos por dejarles operar su negocio comercial. Pero es preguntarle al alcalde, a raíz de la salida de las FARC de ese territorio, qué es lo que está sucediendo allí, por qué estas confrontaciones y qué medidas se están tomando precisamente para mitigar esta violencia por la que viene atravesando el municipio, alcalde. Bueno, sí, en las últimas semanas se ha venido alterando todo lo que es el orden público, pero no solamente es Ituango, sino que estamos hablando de una región bastante grande. O sea, todo lo que tenga que ver con ese Paramillo, Briceño, Bajo Cauca, el orden público está alterado en la parte norte de acá del departamento. No solo es Ituango, sino que es un fenómeno regional. ¿Y qué ha sido? O sea, ¿cómo se están volviendo a meter? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntenos. Porque nos hablan aquí pues, ya de vacunas, de asesinatos. Una disputa del territorio. O es que es disputa de territorio entre los helenos y los que eran de las FARC. ¿Quiénes son los que están allá? Este es un fenómeno que se venía a venir con el posacuerdo. Sí. Ustedes saben que después de que se firma un acuerdo de paz, existe una disputa por el control territorial. Pues si nos vamos a la historia, en el 91 sucedió la misma cosa. En Ituango inclusive hubo en el 91 presencia del EPL y casi que vivimos el mismo fenómeno, y pienso que no nos preparamos para este fenómeno. Como instituciones nos faltó más preparación para la llegada de este fenómeno que se venía a venir con, digámoslo así, con la dejación de un territorio por parte de un actor armado. ¿Y Ituango en qué le ha ayudado al municipio o esto será futuro? ¿Ustedes van a recibir regalías o desde ya les están ayudando? Bueno, en el tema de Ituango, en el periodo pasado, si bien lo recordamos, hubo un plan donde se beneficiaron los 13 municipios del área de influencia, 100 millones de dólares, donde hubo inversión en todos los sectores, educación, salud, infraestructura, y que hoy todavía estamos terminando algunas obras que se dieron con ese proyecto. Era un proyecto de mitigación de impacto de la represa. De hecho, hoy la vía está pavimentada desde acá de Medellín hasta la cabecera municipal, y se da gracias a esta inversión que se hizo con el proyecto hidroeléctrico. A futuro vamos a percibir regalías, y no solo los municipios del área de influencia. Los municipios del área de influencia vamos a tener un porcentaje mayor en los próximos años, desde que se empiece a generar hasta el año 2023, 2022, 2023, vamos a recibir un recurso. Y lo mismo desde el nacimiento, desde el río Cauca hasta el muro. Pero los que estamos ahí aledaños al muro o el área de influencia vamos a recibir un poquito más.
Alcalde, volviéndonos a ese tema de orden público en el municipio, ¿qué es lo que hay en Ituango y qué es lo que hay en estos demás municipios cercanos para que se estén presentando todos estos problemas de orden público? Bueno, en Briceño se dio el primer plan piloto de desminado humanitario, se dio también un proceso de sustituir los cultivos de uso ilícito. Prácticamente en Briceño hoy está libre de estos cultivos, pero el fenómeno se nos pasa para Ituango. Damos toda la mano de obra calificada y no calificada en estos cultivos, hoy está en el municipio de Ituango. Alcalde, ¿qué tan buena o qué tan mala fue la opción de haber sacado la base militar de allí del municipio? Porque generó polémica y pues para muchos fue muy satisfactorio y creyeron que ya venían tiempos de paz, pero vemos que no es así. La base militar es algo simbólico, porque igual el ejército nos sigue custodiando, permanentemente tiene patrullas dentro del casco urbano y está para reaccionar en cualquier momento. De hecho, hoy tenemos más presencia militar en el municipio. Estaba hablando con el coronel del ejército y me dice, alcalde, estamos apoyando en determinados espacios, por ejemplo, los centros poblados hoy tienen presencia del ejército. En policía también hay un incremento del pie de fuerza, solo que es un fenómeno distinto. Antes tenían choque con otro ejército irregular y que tenía presencia permanente en las veredas, eran 15, 20 hombres armados los que hacían atentados contra la fuerza pública, y hoy por hoy, digámoslo así, se dan asesinatos que lo hacen 2, 3 personas y se esconden. Yo le hago una pregunta y como que de pronto no sé pues, si es no prudente, pero ¿será que es que a usted los afecta mucho el parque natural que está al lado? Porque es que en ese parque natural hemos escuchado de toda la vida que ha sido un escondedero, pero de toda la vida ahí estaban pues muchos grupos delincuenciales o muchos guerrilleros allá metidos y ustedes están muy cercanos. ¿Cuánto mide este parque natural? Ese parque natural son 3.500 kilómetros cuadrados. Mucho. Es muy que es grande es y, muy y es que es tierra friecita y baja hasta tierra caliente, tiene unos bosques hermosísimos. Claro, y limitamos con Puerto Libertador, Tierra Alta Córdoba, a este otro lado con Mutatá, con Dabeiba. Es que ustedes están aquí en la montaña, vea, y ese parque se desprende así hasta la tierra caliente. Pero yo quiero Es saber una algo, reserva Nacho, y es- hermosa. Yo quiero saber algo respecto de la vereda de Santana. Pues queda a unos 45 minutos más o menos de Ituango y allí los pobladores de todas maneras dicen que por las noches, obviamente a las 7 de la noche, todo se tiene que apagar. Habiendo incluso la presencia que usted nos acaba de describir, entonces, ¿en las veredas también hay presencia o es momentáneo o cómo se está haciendo allí para la seguridad? Pues el ejército está realizando patrullajes permanentes por las veredas, solo que Ituango es un territorio muy, muy extenso. Ituango, imagínense, en el departamento del Quindío y algo más, y tiene unas zonas que son muy selváticas, el terreno no ayuda tampoco porque es muy, muy quebrado, entonces es muy difícil el control, digámoslo, por parte de la fuerza pública en un municipio pues tan complejo. Entonces, digamos, la restricción de horarios volvió otra vez al municipio, que venimos de un fenómeno de proceso de paz, porque el proceso de paz en 2 años nos garantizó movilidad, nos garantizó tranquilidad, y desde ciertos días para acá, hace 20 días, un mes más o menos, empieza el fenómeno de una confrontación por el control territorial. Hoy nuestros habitantes dicen, no sabemos quién es quién. ¿Y cómo va con los cultivos ilícitos? La coca, que sabemos que toda esa región de ahí para abajo, inclusive yéndonos hasta Taraza y más allá, pues demasiado cultivo. ¿Cómo van? ¿Tienen ustedes censado esto? ¿Saben en qué va? Claro, desde el Gobierno Nacional, para cumplir los acuerdos de paz, se tiene una agencia que está dedicada a hacer el censo. Ya se hicieron unos acuerdos el año pasado, el 5 de septiembre, se firmó acuerdos con las familias que se van a acoger al programa, pero se va avanzando paulatinamente. Pues los fenómenos sociales se vienen demasiado rápido y las instituciones vamos muy lentas con todo el proceso de sustituir los cultivos ilícitos.
Alcalde, usted menciona que han tenido como en los últimos 20 días problemas de orden público en el municipio. ¿Qué tipo de problemas se han presentado? Ahorita Uber nos mencionaba personas que han muerto como por esa disputa. ¿Cuántos muertos? ¿O cuál es el registro que ustedes tienen? ¿Qué indicador tienen frente a esta situación? Bueno, no, desde los medios se ha hablado mucho de combates, pero un combate realmente es una confrontación armada entre dos grupos y que tiene unos tiempos determinados. Casi que lo que se ha dado es que llegan a las veredas, asesinan a la persona y se esconden. Ayer a las 6 de la mañana sí se dio un fenómeno de por ahí de 10, 15 minutos donde se escucharon varios disparos y pues lamentablemente el resultado de 2 muertos y una persona herida. Ese sí fue un poco más prolongado, pero los fenómenos de ahí hacia atrás se han dado más en el tema sicarial. Alcalde, pero uno se pregunta, bueno, allí operaba el Frente 18 de las FARC, ellos salieron, ya es el Clan del Golfo tratando de retomar todo este terreno, pero entonces si hubiera un solo grupo no habría este tipo de confrontaciones, o es que allí quedó una disidencia de las FARC, o qué saben ustedes al respecto. Pues en los distintos escenarios donde se han hecho los levantamientos por parte de la fuerza pública de los occisos, se han encontrado algunos grafitis alusivos al Frente 36 de las FARC, pero pues históricamente el Frente 36 de las FARC estaba para el lado de Briceño, Anorí, pues la única división geográfica era el río Cauca. Ahora encuentro uno de estos grafitis y la comunidad que dice que dicen que son disidencias de FARC, el término por parte del ejército son residuales y que en el momento están haciendo presencia en el municipio y que tienen cierta periodicidad en las veredas, hacen reuniones y que ya restringe la movilidad en ciertos horarios. Alcalde, qué pena, Nacho. Ese deterioro del orden público no puede perjudicar, uno, el proyecto hidroeléctrico que se está haciendo en la zona, y dos, el turismo, que imagina uno que ustedes aspiran a mover bastante el turismo. Pues bueno, le cuento que durante estos 2 años que se dio ese fenómeno de tranquilidad, la gente estaba regresando, retornando, comprando tierras, y ahorita ya empieza como a generarse un pánico, una zozobra, donde la gente empieza a salir poco. Pues de hecho, yo salgo permanentemente al parque y veo que ya la gente empieza a reducirse en este espacio que es público y en la peatonal que es un espacio pues muy reconocido en el municipio de Ituango, que es como prácticamente la zona rosa, y empieza a afectar también el comercio. O sea, esto es una forma de afectar el comercio porque la gente empieza a sentir zozobra y digámoslo, a no salir, a no llegar, porque muchas personas de acá en Medellín lo que hacían era que el descanso sábado y domingo lo aprovechaban para ir a visitar el municipio. Sí, claro. Porque es que uno en un automóvil se va en 3 horas y media, 4 horas, está llegando al municipio. De la cabecera municipal al espejo del agua, ¿a cuánto va a quedar? Estamos más o menos a 40 minutos. O sea, yo llego, espejo de agua, y subo la montaña y llego a Ituango. Y llega, pero después de que se inunde el embalse, nosotros vamos a quedar más lejos de Medellín, 20 kilómetros más. Porque cambia la carretera. Cambia la carretera. Ahorita ya no llega uno al puente Pescadero, sino que da la vuelta y pasa por encima del muro de contención de la represa, y hay que dar una vuelta por... ¿Por el muro es que pasa uno? Sí. Ese va a ser el paseadero, todo el mundo va a ver el muro. Alcalde, pregunta, ¿en qué cuando empiece ya la represa con su agua llena, en qué va a beneficiar a la gente del pueblo, a los jóvenes? ¿Se va a generar empleo? ¿Qué va a pasar, digamos, porque es que pues, trabajar a 40 minutos ahí pegado ahí, va a generar trabajo o no? Pues ya hay proyecciones turísticas. Esta represa no lo va a hacer como lo es el Peñol, Guatapé. Esto va a ser una cola larga, sí, pero esa cola que nace acá en Santa Fe de Antioquia y llega hasta el sitio del muro, se va a aprovechar para la navegabilidad. Sí, porque es profunda además. Sí, inclusive se piensan, digamos, rutas alternas, occidente, Santa Fe de Antioquia, tomar, digámoslo, una chalupa y llegar hasta
hasta el sitio de presa y de ahí tomar un transporte hacia la costa. Esa puede ser una opción de transporte. Eso monte el negocio, alcalde. Se consigue un ferry, esos que pasan por el Magdalena, esos con vaporetas. Vaya hasta allá, en paseadito hasta Santa Fe, Antioquia y devuélvase. Súper rico. Es como potencializar el turismo. Además, porque esa represa, cuando ya esté ahí en el muro, las aguas ya van a estar sedimentando. No se va a ver una represa amarilla, sino que va a tener otra tonalidad, porque toda la suciedad que venga se va a ir depositando hacia abajo. Alcalde, por aquí un televidente me pregunta pues, que si se puede tirar del muro. Creo que no se puede tirar del muro. En jumpy. Que se tire, Nacho. Pregunta que si Tuango tiene cárcel. Sí, Tuango debe tener cárcel. Qué bueno que tenerla desocupada, sin que nadie... pero me preguntan que cuál es la actividad económica, porque usted ahorita hablaba pues que agricultura, ganadería, pero ¿qué cultivan ustedes allá? Bueno, qué son fuertes? tenemos el café. El café es un renglón bastante fuerte. En Santa Rita ya estamos sacando café ya procesado, se llama el café sin Itabé, es un empaque, una bolsa que ya... Hombre, se le olvidó traernos una aquí para probarlo, hombre. La próxima. Y de muy buena taza. Aquí que somos cafeteros. Y de muy buena taza, porque ya hay algunos productores o campesinos que están vendiendo el café en subastas. En la granja tenemos una persona que ya vende en subastas a nivel internacional y vende a muy buen precio. Este es un negociazo, José. Si podemos seguir sacando cafés de denominación de origen, lo tienen los chilenos, los europeos con vino. Es que Hay ¿cuántas muchos. tazas de café se toman en el mundo? Y darle valor agregado, Nacho, lo que siempre Eso, hemos el hablado. buen claro. empaque, Sí. Bueno, pero eso me gustó. ¿Y tiene muchas hectáreas sembradas de café el municipio? Sí, claro, la producción es bastante alta, porque en Ituango hay muchos minifundios o familias cafeteras. Casi que hay una cultura donde las familias cafeteras en lo que es noviembre y diciembre llevan a sus hijos a coger el producto. Y eso genera pues una economía bastante interesante en el municipio. Pregunta obligada y rara. ¿Usted sabe qué es un can suizo? No. El alcalde nos puede decir qué son los can suizos, porque pregúntele si aún hacen los can suizos. ¿Qué es eso? El can suizo lo hacía un señor Darío Palacio. Su familia todavía hoy continúa con la tradición de hacer los can suizos. Es un confite que es duro. Es duro y tiene muy buen sabor. Y se hace con anís y otras esencias que lo hace delicioso. O sea, ya tiene usted dos responsabilidades, el café y los cansuizos, para esta mesa. Además producimos panela. Panela de muy buena calidad. Estamos en Chontaduro, donde se ha presentado todo este fenómeno. Es una tierra que es panelera. Inclusive la llaman la tierra dulce de Ituango. Porque allá se produce una panela de muy buena calidad. Y también tenemos lo que es el maíz, el frijol, ganado de ceba, lo que es el cebú. Aquí me están preguntando por todo. Sí. Pero yo... ¿Las fiestas cuándo son? En agosto. ¿Y de qué son las fiestas? Son las fiestas de la ituanguinidad. ¿De la qué? ¿De la qué? Las fiestas de la ituanguinidad y el retorno. Muy bien. Yo sí tengo que preguntar, ustedes tienen la vocación, obviamente que muchas personas van a llegar como parte de turismo. Las fincas las van a convertir en esos sitios donde los turistas pueden llegar, hospedarse, así como lo hacen en la zona cafetera. Claro, todavía en no. la proyección turística tenemos lo que es la exploración del parque natural, porque hay unos paisajes bellísimos. Sí. Y es un turismo ecológico que... Entonces, la primera recomendación es esa. Si yo voy a Ituango, ¿qué voy a conocer? A conocer, hay mucho por conocer. Sus corregimientos, el bosque Niebla, digamos, en Santa Rita. En Santa Rita, Ituango, hay un bosque bellísimo, que es el bosque Niebla. En la granja tenemos paisajes bellísimos también y unas casas de una cultura colonial. En el municipio también tenemos balnearios para ir uno a echar piscina y Piscina natural, bien bueno, porque claro. queda al lado de un río y la temperatura es como uno estar, digámoslo, en Puerto Boyacá o en una tierra caliente, porque Ituango se caracteriza que tiene todos los climas. Uno llega a Ituango yendo aquí por Santa Rosa, Dios. Sí, Muy se bien. sube a... Pero yo de Ituango me puedo volver para Santa Fe de Antioquia y todo este sector por carretera. Obviamente, me imagino que está sin pavimentar, ¿o no se puede? Se puede, por los lados de Toledo, San José la Montaña, se baja uno a Liborina y de Liborina baja al puente de Occidente.
¿Qué pasa? Lejitos. Muy rica la Pues vuelta. vea, esto queda un ejemplo, tienen un potencial grande a futuro. A mí me gustaría ir a conocer la represa ya funcionando, parquearme en ese puente, ese es maravilloso. Creo que no van a dejar parquear, van a poner prohibido parquear. Habrá un man ahí con un trapo rojo. No le hace, así sí, todo eso no vamos. falla, pero bueno, ahí habrá que ver la represa desde ahí, pero vale la pena subir. Sobre todo porque, vea, desafortunadamente, tuve la oportunidad de estudiar hace muchos años allá y digo, desafortunadamente, los grupos armados no dejaron conocer muchas cosas hermosas. Sí. Ese parque que estigmatiza. usted dice, no, y qué susto, ¿cómo me meto allá? Un televidente me preguntaba que si cobran por entrar al parque. No, no cobran por entrar al parque, ¿o sí? No. No, este no es como el de Santa Marta, no, el Sí, parque no. de Tayrona, que allá sí tiene que cobrar, allá sí le cobran. No, Tiene que aquí pagar. no. Eso es de todos nosotros los colombianos. Ustedes tienen ya gente preparada para hacer senderismo, para caminar, para conocer y descubrir una vegetación que les digo es espectacular. Pues alcalde, ojalá que prepare a su gente joven, hombre, y que los prepare bilingües, que aprendan, que cuenten historias, que lleguen turistas. Cada vez están llegando más ojiazules a este país. Qué buena No, cosa claro. tiene usted entre manos. Y de hecho, digamos, el desocupar el espacio donde estaba la base militar es con ese objetivo, con el objetivo de llevar universidades, llevar educación superior, porque Ituango cada año está sacando más o menos 500 bachilleres en su promoción y bachilleres que muchas veces no tienen la posibilidad de seguir De continuar. estudiando. Que no se quedan allá. Qué bueno enseñarles a hacer valor agregado en café, Ay, sí, qué catas de rico. café. Sí. Tenemos potencial, señores. Yo soy convencido que el vaso está medio lleno en Colombia y que es mucho lo que hay para hacer. Me encantan todas las tierras de este departamento. Sí, señor. Nacho, usted me permite una noticia, ya no tiene nada que ver con el invitado de esta tarde, sino antes de que lo despidamos y se acabe el programa, es porque acabo de leer una noticia que me impactó. Tiene que ver con el consumo de anfetaminas. Teníamos al doctor Gallego el otro día aquí hablando de eso, y eso ocurrió en Carolina del Sur, en Estados Unidos, pero es impactante. Una joven de 20 años se arrancó los ojos ahí frente a una iglesia donde ella estaba por una mezcla de anfetaminas con otra sustancia que no se ha determinado. Ella, pues lo que dijeron después los familiares y médicos era que ella escuchaba unas voces que le decían que había que arrancarse los ojos para poder llegar al cielo. Los médicos determinaron que tenía anfetaminas y otra droga no conocida todavía. Trataron de salvarle los ojos, no se pudo. Y ahí está la familia haciendo, digamos que una campaña para lograr algunas prótesis que tienen que ponerle a la joven 20 años, mezcla peligrosa de estas drogas que los llevan a cometer ese tipo de cosas. Y me da pie a preguntarle, tenemos controladito el microtráfico, porque es que usted sabe que en todas partes, vea, en la esquina venden, allí venden, todo eso se sabe. Los jóvenes, ¿Ustedes cómo lo están? tienen controlado y cómo es su relación con la policía en ese sentido? Sí, claro, la policía está en ese trabajo de controlar el microtráfico. De hecho, han caído varias casas de vicio en el municipio, que la policía está muy al tanto de dar duros golpes a este fenómeno. Bueno, no, es que por aquí ponen las cosas. Yo me arranco los ojos cuando dejen de darnos cogido la noche, para el otro se ríen. Se ponen aquí, me desconcentran de este asunto. Pues bueno, cosas positivas, porque no todo es malo en nuestro país. Tenemos gente trabajando, luchando por su región, que entre otras estaba en la porra de Medellín, o sea, Sí. lejísimo. Es que uno de Está muy Pensartiva y lejos. Ituango, Sí. imagina, ahora son 3 horas, 4 en carro con carretera pavimentada. Sí, señor. Antes sin carretera pavimentada era paseo de todo el día. De esos paseos que a mí me gustaban. Nacho, muy bueno que de pronto se le vaya quitando ese estigma, porque cuando uno le hablan de Ituango, Toledo y todos estos municipios, lo que uno piensa siempre es en guerra, Uy, en sí. violencia, una cantidad de cosas, y el alcalde lo mencionaba, se está haciendo una cantidad de trabajos en el municipio con el fin de que se vuelva algo turístico, y ojalá para eso nos sirva la represa. Alcalde, si es buena plática la que va a dejar Hidroituango, ¿no? Como para decir que podemos hacer proyectos a futuro interesantes. Claro, después de que empiece a generar, va a ser un recurso bastante interesante en el tema de lo que son las regalías. Y yo creo que van a haber proyectos muy buenos a futuro. Pues a nosotros, los alcaldes de este periodo, desafortunadamente, nos tocaron las vacas flacas, porque a los que vienen les va a tocar un flujo de caja muy interesante, y esperamos de que sea muy bien invertido en proyectos para nuestras Que comunidades. se vea esa platica. Aquí desde esta mesa de trabajo estaremos muy pendientes
de Barbosa, de Guatapé, De todo. del Sí, señor. Peñol. Ahí le dije, alcalde, yo metí estaba mirando al alcalde del Peñol, alcalde, yo metí la mano al fuego por usted, que me quemé. Y dije, no, señor, mire, estoy libre, ya salí, no debo No, nada, esto es tengo nada, más la de 100 investigación. denuncias, pero ¿cuál alcalde no tiene denuncias? Y Sí, yo, es pues verdad. sí, qué cosa. Vamos a tener más información, alcalde, le agradezco su tiempo. No, a ustedes por invitarme acá a este espacio y a mostrar las bondades de nuestro municipio. Nuestro Me quedo municipio viendo el cafecito. y el can suizo. También, Sí, también. señor. Aquí ahí estamos, ya lo ponemos para que todo el mundo lo vea. ¿Usted tiene alguna recomendación? Y vamos con más información porque el programa no se ha acabado. Claro que sí, Nacho. Bancolombia trae a Medellín el musical Ani la huerfanita de Missy Producciones este 8, 9 y 10 de marzo. Una obra ganadora de 7 premios Tony y con la actuación especial de Jorge Cao, Janet Baldman, 30 artistas más y la orquesta en vivo. Obtén un 20% de descuento con tarjetas Bancolombia usando el código Bancolombia en tuboleta.com hasta el 7 de marzo, porque es el momento de los que disfrutan del teatro. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención. Es difícil la situación de orden público en el municipio de Ituango, en Antioquia. En las últimas horas se presentó un ataque sicarial que dejó 2 muertos y una persona herida. Adicionalmente, los comerciantes de esta localidad se quejan de que están siendo víctimas de extorsiones o vacunas que ascienden a 30 millones de pesos. Un disidente de las FARC sería el responsable de cobrar estas extorsiones. En las últimas semanas, la situación de orden público en el municipio de Ituango ha venido desmejorando. Según las autoridades, la disputa entre disidencias de las FARC y algunos integrantes del Clan del Golfo tienen la población atemorizada. El saldo de una confrontación que hubo ayer a las 6 de la mañana es de 2 muertos y 1 herido. Las autoridades negaron desplazamientos de personas e indicaron que investigan la modalidad en la que se vienen presentando los homicidios. La estrategia que están utilizando es de tipo sicarial, donde llegan 2, 3 personas con armas cortas y cometen un homicidio y desaparecen rápidamente. En lo que va corrido de 2018, 12 personas han sido asesinadas de manera violenta. De igual manera, los comerciantes denuncian vacunas hasta por 30 millones de pesos por cada local. En cuidados intensivos permanece un joven boxeador de 20 años de edad, golpeado brutalmente por desconocidos en el municipio de Bello. En delicado estado de salud permanece el boxeador Miguel Ángel Vargas, quien sufrió una fuerte golpiza el pasado viernes en el municipio de Bello, todo al parecer por cruzar una frontera invisible. Él está conectado con un respirador artificial, lo tienen bajo sedación, ¿sí? Por el asunto de que no, me imagino que no puede moverse, pues, ¿sí? Lo tiene así, pero él está muy mal. Después de eso, ya ellos valorarán para el asunto de las cirugías. En el episodio en el que al parecer hay varias personas involucradas, es investigado por las autoridades, quienes lamentaron lo sucedido con esta promesa del deporte. Es una persona muy excelente y pues es muy triste que esté en estas condiciones ahora. Estamos orando y rezando para que se recupere, si pueda llegar a continuar con su deporte o que ya sea como deportista o como entrenador, que tiene muy buenas cualidades para ello. El boxeador que representó a Medellín en los Juegos Departamentales, además de golpes con objetos contundentes, presuntamente también recibió una herida con un arma blanca. El analista del conflicto armado Jaime Fajardo Landaeta considera un canto a la bandera el anuncio del ELN de un cese al fuego con motivo de las elecciones parlamentarias del 11 de marzo. Entonces esto es como una maniobra del ELN, porque son 4 o 5 días que de verdad no van a tener mayor incidencia, porque lo que hay que acompañar es toda la campaña electoral y no se hizo, no se obró oportunamente y ya la campaña al menos en su primera fase culmina el 11 de marzo. Entonces creo que lo más conveniente que puede hacer el ELN es declarar un cese unilateral hasta que efectivamente se logre el cese bilateral del juego con el gobierno nacional, ya para poder entrar, digamos, a abrir la mesa de negociaciones. Creo que no va a tener mayor efectos en esta posibilidad de mantener los diálogos.
Una persona muerta y una mujer herida deja un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Enciso de la ciudad de Medellín. Según el reporte de las autoridades, la motocicleta en que viajaban estas dos personas se chocó contra un vehículo. El exceso de velocidad sería la causa. Una persona muerta y otra herida dejó un fatal accidente de tránsito ocurrido la mañana de hoy en el barrio Enciso de Medellín. La víctima mortal, identificada como Sebastián Ríos, de 18 años, se desempeñaba como mecánico automotriz. Al parecer, el hombre se movilizaba con una clienta quien resultó herida. Según las primeras versiones, el hecho se produjo porque la motocicleta fue golpeada por un vehículo tipo jaula. La mujer herida fue llevada al Hospital San Vicente Fundación, donde según el parte médico permanece fuera de peligro. La inspección judicial fue realizada por personal del tránsito de Medellín. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. El diputado de la Asamblea de Antioquia, Norman Correa, le está diciendo a los habitantes de Belén de Bajirá, de Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente que voten en blanco el próximo 11 de marzo. Esto en protesta por la decisión de un tribunal de Cundinamarca de obligar a la registraduría a entregar en esa zona tarjetones para Congreso por el Chocó. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a través de un fallo judicial que se entregue en Belén de Bajirá, Macondo, Nuevo Oriente y Blanquicet el tarjetón a cámara por el Chocó. Bueno, la decisión que toma el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es altamente inconveniente, sobre todo por la época. Estamos a menos de 15 días de las elecciones del 11 de marzo. A la Registraduría Nacional del Estado Civil le toca borrar, botar, quemar los tarjetones que ya había impreso de cámara por Antioquia para distribuir allí en Bajirá y en los demás corregimientos, y le toca imprimir nuevos tarjetones de cámara por Chocó. Pero adicionalmente, lo siguiente, que no es menor, si un niño nace hoy en Belén de Bajirá, hay que registrarlo como un niño nacido en Río Sucio, Chocó. Un diputado del departamento de Antioquia invita a los habitantes de este corregimiento a votar en blanco como protesta. Bueno, desde que salió el diferendo hemos insistido en que se haga una consulta popular. No ha sido posible. Sin embargo, ante esta situación no está, digamos, todo perdido. Hay que revertir positivamente para Antioquia esta situación. ¿Qué propongo yo? El próximo 11 de marzo, las personas de Bajirá, Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente, las estoy invitando para que cuando les entreguen el tarjetón de cámara por Chocó, voten en blanco. Ese voto en blanco significa que quieren ser de Antioquia y no de Chocó. La decisión fue tomada después de que el IGAC entregara estos corregimientos al Chocó. La administración de Medellín presentó un proyecto de acuerdo para cambiar el lote que ocupa actualmente el Hospital Consejo de Medellín, pero que le pertenece a Metrosalud. A cambio se le entregaría a esta entidad el lote que ocupa actualmente en Manrique, pero que pertenece a la alcaldía. El Hospital Consejo de Medellín paga 160 millones de pesos en arrendamiento a Metrosalud. Es por este motivo que la administración municipal presentó un proyecto de acuerdo donde se pretende entregar el lote donde está construido una sede de Metrosalud para sanear la deuda. Finalmente, la permuta entre el Hospital Infantil Consejo de Medellín y el Centro de Salud La Cruz es como si a usted le dijeran, venga, cambiamos su Renault 4 por un Mercedes-Benz. Es más o menos esa la relación. Y además se hace con un descaro absoluto, porque venir y mostrarnos unos supuestos avalúos que muestran La Cruz más costosa que el hospital, recordemos cuál es la ubicación geográfica de cada uno de ellos, es un atrevimiento de esta administración. Piden retirar el proyecto de acuerdo y que siga siendo Metrosalud el propietario del lote. Tenemos como demostrar que regresando la administración, el funcionamiento a Metrosalud, se le reducen los costos al Hospital Consejo de Medellín en forma significativa. Allí hay una burocracia innecesaria, una burocracia que desaparecería y se ahorrarían esos costos si regresa el funcionamiento de esa unidad hospitalaria a Metrosalud en forma directa. Entonces le solicitamos al alcalde y le solicitamos al coordinador ponente, al doctor Bernardo Alejandro Guerra, que por favor retiren ese proyecto, porque como lo dije ya, es completamente inconveniente. Aseguran que en caso de que el proyecto sea aprobado, es ir privatizando la salud pública de Medellín. Hacemos ahora un recorrido por los principales hechos que fueron noticia hoy en el mundo. Una explosión en un edificio de Leicester, en el centro de Inglaterra, causó la muerte de 4 personas.
Si bien los motivos que generaron la explosión son desconocidos aún, la policía descarta que tengan vínculos con el terrorismo. Además de los fallecidos, hay 4 personas hospitalizadas, una de ellas con heridas graves, informó la policía. Las autoridades continúan trabajando para encontrar personas que no fueron localizadas y pueden constituir más víctimas. El hecho se produjo en un edificio formado por una tienda y una vivienda de 2 pisos. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Buenas noches y bienvenidos a los deportes en Cosmovisión Noticias. Jornada bastante productiva para los colombianos en el exterior. Duván Zapata marcó el gol de la fecha en el fútbol italiano. Santiago Arias se hizo presente en la goleada del PSV Eindhoven frente al Feyenoord y los 3 colombianos del Boca están jugando bastante bien. Una buena racha goleadora viven los jugadores colombianos que actúan en el exterior y que son posibles convocados para integrar la selección Colombia en el Mundial Rusia 2018. Duván Zapata marcó soberbio golazo en el duelo que enfrentó su equipo, la Sampdoria, al Udinese en la Liga Italiana. El delantero desde su propia cancha cabalgó hasta el área rival y definió para anotar el 2-0 transitorio. Por su parte, Santiago Arias abrió la senda ganadora al anotar el primer gol del PSV en su visita al Feyenoord, donde ganaron 3-1. Pero no solo los goles dan muestra del buen nivel de los jugadores colombianos. Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Fran Fabra viven un idilio futbolístico en el Boca Juniors. Su aporte fue fundamental para el triunfo ceneice ante el San Martín, 4-2. Todo listo para el debut de Atlético Nacional en Copa Libertadores. Mañana juega frente a Colo-Colo. A última hora viajó Dairo Moreno. Ya está todo listo para el debut de Atlético Nacional en la Copa Libertadores ante Colo-Colo en condición de visitante. El técnico Jorge Almirón poco a poco va encontrando la nómina ideal con la que disputará los retos del 2018. Jugadores como Castellani, Monetti, Campuzano, Elibelton y Vladimir se acoplan cada vez mejor con el plantel verdolaga, lo que da la tranquilidad al timonel argentino para afrontar el duelo de este martes en tierras chilenas. El triunfo ante América de Cali no solo le dieron los 3 puntos al Rey de Copas en la liga local, sino que también fue un golpe anímico para la hinchada y los jugadores, previo al inicio de su participación en el torneo de clubes más importante del continente. Y así llegamos al final de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche.